Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes 20 de octubre y ya saludamos a quienes nos acompañan a través de la pantalla de Televisión Canaria. Algo se mueve en Canarias y esa es la tierra. Ha llamado la atención del Instituto Geográfico Nacional el más de medio centenar de terremotos que se han sucedido desde el pasado jueves en la costa de Fasnia y Arico. Aunque no es indicativa de que pueda dar lugar a la entrada de magma, sí es llamativa por su persistencia. Y Taisa Domínguez, director del IGN en Canarias, explica que no es la zona más habitual en lo que a sismicidad se refiere, por lo que hay que hacer seguimiento. No estamos viviendo una intrusión magmática como las que vimos en La Palma antes de la erupción o en el Hierro antes de la erupción, ¿no? Sino que estamos viendo una serie muy pequeña, continua, persistente, pero de baja intensidad, ¿no? Con pocos eventos, y lo que pasa es que se mantiene en el tiempo. Llevamos ya 3 días con esa serie y habrá que hacerle un seguimiento por si evoluciona hacia otra cosa, ¿no? Por ahora, como digo, pues hay que tomarlo con calma, pero como digo, pues nosotros hacemos el seguimiento pues por si algo cambiara, ¿sí? Bueno, la política canaria tampoco ha estado ajena a los movimientos. Las salidas de Nueva Canarias ya han materializado su oficialidad con la puesta de largo de municipalistas Primero Canarias, y se ha hecho entre discursos llamando a la unidad de los partidos políticos de obediencia canaria, con líneas rojas, estas para Vox. No recoge el guante sus excompañeros, los que fueron de Román Rodríguez y ahora de Luis Campos. Ya no se mira al pasado. Escuchamos al recién elegido presidente Óscar Hernández. Agradecer a los compañeros y compañeras el apoyo recibido por elegirme como presidente de Municipalistas Primero Canarias. Estamos aquí por convicción, sencillamente porque estamos convencidos de estar haciendo lo correcto, lo que hay que hacer, lo que toca hacer, lo mejor para Canarias. Y ha sido sin duda una de las noticias de las últimas horas, digno de película, el atraco al Museo Louvre, el más visitado del mundo y considerado también como el más seguro. Un robo profesional practicado en cuestión de minutos, a plena luz del día y con media hora de margen desde que abriera sus puertas al público. 4 minutos para un alijo millonario con joyas de Napoleón. Escuchamos el momento de algunos de los visitantes en el momento de ser desalojados. Tenemos que salir del museo a las millas. Yo pregunté si era fuego, me dijeron que no es fuego, pero que tenemos que abandonar el museo a las millas. Pues no era fuego, era un atraco, como decimos, justo hacía media hora que había abierto las puertas de ese museo. Pero otros asuntos, porque no solo a París, también se mira a la Franja de Gaza. La tregua hace aguas. Israel acusa a Hamás de violar el alto al fuego y ataca al sur de Gaza. Se suspende la entrada de ayuda humanitaria justo cuando su población comenzaba a coger resuello en medio de tanta destrucción. Pues así viene parte de la actualidad de esta mañana de lunes 20 de octubre, aquí en la Radio Pública Canarias, acompañándoles desde las 6:30 de la mañana, y les estaremos acompañando hasta las 11, aquí en De la Noche al Día. Y un programa, como siempre, abierto a lo que ustedes estimen oportuno considerar, manifestarnos aquellos que le preocupa, incluso contarnos cómo se circula ahora en la carretera, qué temperatura hace en el lugar en el que se encuentra, a través del 616-486-754. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es lunes 20 de octubre y así continúa De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este lunes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Más de 150 personas migrantes llegan este fin de semana a Canarias en embarcación. La última en una neumática, lo hacían a Gran Tarajal, en Fuerteventura, con 58 personas a bordo, entre ellas 14 mujeres y una menor. Se encontraban a 7 millas de Morrojable, al sur de la isla. Y un cayuco con 98 personas a bordo, algunos menores de edad, llegaba también en este caso a la isla del Hierro, aunque por sus propios medios. Los datos han reflejado un repunte en estos últimos días. Sin embargo, según el Ministerio, se ha producido una reducción del 59% de personas que han llegado de manera irregular. 139 millones de asientos más para la temporada de invierno. En toda España, en el caso de Canarias, las compañías aumentarán un 2% el número de plazas hacia las islas hasta marzo de 2026. Son en torno a unos 30 millones de plazas. El aeropuerto de Tenerife Norte lidera el incremento, seguido de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura,
por este orden. El Hierro es la única isla que retrocede con su capacidad aérea. José María Mañaricúa es el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Las Palmas en declaraciones a Televisión Canaria. Lo que deseamos es intentar mantener los números del pasado invierno 24-25 en este 25-26, intentar mantener el número de plazas. Esto vendrá dado un poco por la evolución de las economías europeas, la evolución de la demanda hacia Canarias. Intersindical Canaria pide el cese fulminante del director del Servicio Canario de Salud. Ha condenado lo que considera un ataque personal inadmisible del director del Servicio Canario de la Salud, Adasa Goya, al diputado de Nueva Canarias, Yone Caraballo, durante la comparecencia en el Parlamento de Canarias. El sindicato pide su cese y acusa al responsable del Servicio Canario de la Salud de haber traspasado límites éticos ilegales. Katy Darias es la coordinadora de la Federación de Salud de la Confederación de Intersindical Canaria. Condenamos que el gobierno presidido por Fernando Clavijo haya permitido la instauración de este tipo de prácticas por parte de su grupo político en el Parlamento de Canarias. Y por otro lado, exigimos que el señor Clavijo proceda al cese fulminante tanto de la consejera de Sanidad como del actor material de estos hechos, que es el director del Servicio Canario de Salud. La Guardia Civil ha desarticulado a un grupo criminal en La Gomera, que intentaba introducir más de 1 tonelada de hachís por la playa de La Rajita. La operación denominada Litoral 4, que dio comienzo hace algunos meses, ha terminado con 5 detenidos, 3 de ellos, de hecho, ya han entrado en prisión provisional. Juan Luis Navarro es el director insular de la delegación del Gobierno. Fruto del trabajo conjunto de la Policía Judicial con destino aquí en La Gomera, apoyada por unidades de seguridad ciudadana, y el dispositivo antidroga que se despliega desde Tenerife. El resultado es lo que estamos viendo, una operación que de hecho no ha terminado todavía. Es un importante golpe contra el narcotráfico en Canarias y particularmente en la isla de La Gomera. Disturbios antes del partido entre Las Palmas Atlético y el Alcalá. Vestidos de negro, corrieron por las calles, lanzaron piedras y sillas y gritaron consignas con tintes fascistas, y una mujer resultó lesionada, según testigos presenciales. Han sido los ultras de brigadas alcalainas que antes de la celebración del partido provocaron disturbios en Gran Canaria. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que actuaron para restablecer el orden en la zona. Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Vamos ya con los deportes, nos fijamos en el fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas mira con optimismo hacia el ascenso a primera. Juanjo Toledo, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. 18 puntos ya para la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo, el amarillo, que comienza la semana en zona de ascenso directo a la primera división. Falta saber lo que pasa en la tarde-noche de hoy en el nuevo Mirandilla, en ese partido entre el Cádiz y el Burgos, para saber definitivamente cuál es su puesto, si el segundo, que está ocupando ahora, o el tercero. Ayer Las Palmas 3, Eibar 1, Ale García, el futbolista de vecindario, el serbio Milos Lukovic y el maño Enrique Clemente se encargaron de dar una nueva victoria a la Unión Deportiva Las Palmas para colocar en ascenso directo al equipo de Luis García Fernández, y todo ante 18.472 espectadores que salieron contentos con el resultado y no tanto con el fútbol, porque en la primera parte cierto es que hubo algún pito en el estadio de Gran Canaria. Un equipo, el amarillo, que el viernes tiene que visitar a la Sociedad Deportiva Huesca, que este fin de semana no compitió, víctima de una gastroenteritis que afectó a la mayoría de la plantilla del Alto Aragón. Eso en segunda división. En la primera federación sufrió el Tenerife la primera derrota del curso, 0-2 ante el modesto Unionistas de Salamanca, que hasta el sábado estaba en zona de descenso. ¿Accidente o exceso de confianza? Parece más lo segundo. El Tenerife, que sigue liderando el grupo primero, se prepara ahora para medirse el viernes en la Cesarre al Baracaldo. Destacamos también en la Liga F, que sigue sin ganar en casa, en el Rodríguez López, el Costa de Tenerife de Sergio Batista. Los blanquiazules lograron los primeros goles en el Heliodoro para empatar a 2 con el Badalona.
la Liga F, que se para este próximo fin de semana y da paso a los diferentes compromisos internacionales. Destacamos también del Planeta Fútbol, que está de moda, el tinerfeño internacional con Argentina, Nico Paz, que lideró y marcó ayer en la victoria del Como sobre la Juventus de Turín, un fin de semana en el que vimos marcar también a Pedri y a Moleiro. En la segunda federación ganó el Tenerife B en Alicante al Intercity 2-3 para seguir liderando el grupo 5, y celebramos también la segunda victoria consecutiva de la Vela Chica, Las Palmas Atlético, que ganó al Alcalá en el anexo 2-0, y antes de que arrancara este partido se vivió un lamentable episodio por las calles de Las Palmas de Gran Canaria con la presencia de seguidores ultras del equipo peninsular. Y cerramos con baloncesto, ACB, tercera jornada, doble victoria de los nuestros. El Canarias en la Laguna Tenerife ganó en Los Majuelos a UCAM Murcia 96-80 para liderar la competición junto a Valencia y Juventud, y llegó la primera victoria del curso en el torneo doméstico para Dreamland Gran Canaria. Los de Jaka Lakovic vencieron en Manresa 80-87 al Baxi, el Granca, que ahora se marcha al norte de Serbia para el partido de mañana de la BSL, de la Basketball Champions League, ante el Spartak en Subotica. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Bueno, cuéntenos cómo amanece, qué temperatura hace para despertar esta mañana de lunes en el 616-486-754. Por lo pronto, arranca la semana con nubosidad abundante. Edgar Cedrés, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. La semana comienza con abundante nubosidad y hemos tenido algo de lluvia débil en las últimas horas en la cara norte de las islas más montañosas. Precipitaciones que en principio son poco importantes, pero que volverán a repetirse, sobre todo ya de cara a la noche. Tampoco es descartable que la nubosidad de evolución, aquella que se vaya formando a lo largo de la mañana en las medianías y en zonas de interior de las islas más altas, nos acabe dejando alguna que otra gota, más probables, por ejemplo, en las medianías del sur, aunque no serán tan destacables como las que tuvimos el fin de semana. El tiempo más soleado y las temperaturas más agradables se van a registrar en zonas de costa, máximas que de forma puntual, aunque no van a cambiar, se moverán por encima de los 25, 26, incluso 27 grados a primera hora de la tarde. Y como habrá notado, seguimos con poco viento, sopla del nordeste, en general flojo a todos niveles, quizás hoy algo más intenso en las vertientes sureste o en la costa oeste de la isla de Gran Canaria. Y en el mar, en general, situación bastante tranquila, tanto por el norte como por el sur. Predomina la marejadilla y hoy las olas más grandes en costas abiertas al norte, en principio, no alcanzarán el metro de altura. Bueno, pues por aquí apuntamos a algunas temperaturas que nos hacen llegar ustedes a través del 616-486-754. Saludo desde Aría, buenos días a todos. Mañana cálida con 21 grados, ligeras nubes bajas que no dejan divisar las estrellas. También buenos días desde el Madroñal, 17 grados, nada de lluvia. También desde el Cercado en La Gomera, 16 grados, bastante sensación térmica de frío. Momento ahora de ponerse ya también el abrigo. Y también buenos días con la mejor compañía, Granadilla La Bona, en Tenerife, 12 grados, despejado, pero con fresquito. Bueno, pues ya es momento de ponerse el abrigo. Bueno, y Luigi, que nos apuntaba por aquí que una caída desafortunada con su scooter después de disfrutar la travesía de Lobos, pues lo mantiene ahora con esa lesión importante en el hospital. Como decimos, te deseamos pronta recuperación. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Nos fijamos ahora en la sala del 112. Saludamos a su portavoz, Armando Camino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Complicaciones en la TF1 como consecuencia de un accidente. Bueno, una colisión de dos vehículos en la TF1 a la altura del Polis de Abona, en Arico, en dirección sur. Se salda sin heridos, pero con retenciones en la zona. Es lo único que podemos destacar por ahora, ¿no, Armando? Nada más de relevancia pública, efectivamente. Gracias, Armando. Esto por parte del 112. Se están registrando importantes retenciones que ya vemos recogidas en los mapas del sur de la isla, de la carretera del sur. Incluso, Estíbaliz, en las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife ya se nota esa retención que va aproximadamente desde Fasnia, así que todos aquellos que vayan ahora mismo sentido sur, ya sabemos que es una hora punta, sentido hacia el sur de la isla de Tenerife, pues toda la gente que va a trabajar van a encontrar retenciones, ya les digo, desde aproximadamente Fasnia, incluso antes de llegar a la altura de este municipio. El accidente que, bueno, ya nos han dicho que en principio sin consecuencias, pero ha ocurrido y hay circulación lenta
lenta, incluso desde el Polis de Abona. Todo ello sentido sur. En el caso de la TF5, la circulación lenta hoy se nota desde aproximadamente la Matanza. Es verdad que se complica una vez que pasamos la curva del Sausal y sigue siendo muy intensa, muy lenta hasta el aeropuerto Tenerife Norte. Eso en Tenerife, mientras en Gran Canaria, circulación lenta entre el Mirador y el Goro, sentido sur, y Salinetas, la Garita, sentido Las Palmas. Algo más complicado está la situación en la Gran Canaria 3, sentido sur, ahí se nota la circulación un poquito más lenta. Bueno, pues accidentes hoy también a primera hora de la mañana, así que mucha precaución. Afortunadamente no ha pasado nada, pero eso sí, largas colas, sobre todo aquellos que se dirigen hacia la zona sur de la isla de Tenerife. Vamos con las claves del día. Bueno, porque entre las claves nos destaca Eugenio ya cómo se van perfilando los presupuestos para Canarias y donde hoy el presidente de Canarias lo va a poner a disposición de las agentes sociales. Hola, Estíbaliz, buenos días. Esta será una de las 3 claves del día de este lunes para estrenar la semana. Clave económica, los presupuestos de la comunidad autónoma, digamos que a debate. El presidente del gobierno, Fernando Clavijo, analiza junto a los líderes de la patronal y de los sindicatos, pues los principales ejes de los presupuestos de la comunidad autónoma para este año. También luego, un poquito después, en este caso también se va a reunir Clavijo con los dos alcaldes, con el alcalde y con la alcaldesa de las dos capitales canarias, también para discutir la orientación de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año. Y el PP que llevará, mientras tanto, al gobierno ante el Constitucional, Estíbaliz, por no presentar los presupuestos. El Senado aprobará este miércoles plantear un conflicto de atribuciones si el gobierno, aquí va la condicional, si el gobierno no atiende a su seguimiento, porque en el conjunto del país, en el Estado, pues todavía no va a haber presupuestos para el próximo ejercicio. Veremos lo que ocurre. Y bueno, hoy se reúne la mesa del diálogo para fijar las nuevas cuotas de los autónomos. Sí, esta es otra, porque claro, el gobierno ha lanzado unas cuotas o ha propuesto unas cuotas de autónomos que no ha hecho ni pizca de gracia a casi nadie. El gobierno propone subir la cuota de autónomos en 2026 entre 11 y 206 euros al mes. El Ministerio de Inclusión vuelve a reunir hoy, en este caso también a patronal, sindicatos y las asociaciones de autónomos a la mesa del diálogo social para fijar estas nuevas cuotas a la seguridad social que deberá abonar este colectivo en los 3 próximos años. Por tanto, es la propuesta, Estíbaliz, que lanza el gobierno, pero una propuesta que, digamos que fundamentalmente por los autónomos, pero no solo por los autónomos, no ha sido bien acogida. Bueno, y la Consejería de Educación trata de combatir el absentismo escolar. Ya nos explicarás cómo, ¿no? Bueno, pues nos explicarán cómo. Sí, nos van a explicar cómo. Por lo pronto ya sí que sabemos y que podemos adelantar, Estíbaliz, que se trata de una web que va a presentar hoy el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Va a presentar una aplicación web para mejorar el seguimiento y la gestión del absentismo escolar aquí en Canarias. Les dejo un dato para que ustedes hagan una idea aproximada. La tasa de abandono escolar en Canarias sube casi 2 puntos por encima de la media nacional en el último año, y este es un dato muy concreto. El abandono de los estudios en Canarias por parte de los jóvenes ha pasado del 13,1 al 14,4%, y esta es la realidad, Estíbaliz. Bueno, y hablando de autónomos, ya hay incluso oyentes, en cuanto nombramos esta palabra, que reacciona. Esperemos que se piensen bien lo de las cuotas de los autónomos. Este fin de semana hemos hablado entre algunos de los autónomos y muchos hemos decidido que tal vez se cerrarán muchas puertas de las empresas pequeñas en Canarias. Bueno, pues es una de las reacciones que les llegan a cuenta de los autónomos. Bueno, a las 11 te escucho en la Alpispa, pero bueno, ¿qué nos trae de contenido? Bueno, pues les adelanto que a partir de las 11 vamos a hablar de muchos asuntos. Uno tiene que ver con una polémica que se ha generado este fin de semana en un municipio del norte de Tenerife, en concreto en el municipio de Los Realejos. Celebraban el 70 aniversario y parece ser no, se ha celebrado con un Ribera del Duero. Esto ha generado un malestar tremendo entre el sector en la zona, sobre todo teniendo en cuenta que hay una denominación de origen del mismo nombre en la zona, en el Valle de la Orotava, que también evidentemente pues cubre en el municipio de Los Realejos, y 17 bodegas. Ahí lo dejo. Este es el dato, esta es la realidad y la polémica que está servida, nunca mejor dicho, Estíbaliz, porque no entienden cómo en un aniversario de Los Realejos tan importante pues se brinde con un Ribera del Duero teniendo pues buenos caldos, buenos vinos canarios allí mismito, al lado de casa. Pues será también otra de las preguntas a reaccionar por parte de nuestros oyentes ya en el programa La Alpispa, en cuanto aguarden ese programa, que me ha acordado mucho con esto del atraco de película en el Museo Louvre de París, el hecho de que yo creo que la plaquita esa de seguridad no le funcionó. No le funcionó, no. Y si le funcionó tendrían que estudiarlo muy bien, porque desde luego vaya, un atraco ahí, apenas luz del día, un domingo por la mañana, con mucha gente paseando, en fin. Para pensárselo. Bueno, pues te escucho a partir de las 11 en La Alpispa. Y yo sigo contigo hasta esa hora. Gracias, Eugenio. A ti, adiós. 7:18. De la noche al día, Estíbaliz Pérez.
7 y casi 19 minutos de la mañana, entramos ya en materia en esta mañana de lunes 20 de octubre y lo hacemos con nuestra primera invitada de hoy, Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Una semana en la que se va a hablar mucho de presupuesto, ya empezando porque hoy el presidente del Gobierno de Canarias se va a sentar con los agentes sociales para valorar, diseñar y ver qué opinan sobre estos presupuestos generales para Canarias, pero bueno, esto sin unos presupuestos estatales, señora Valido. ¿Qué espera usted del Gobierno del Estado en cuanto a presupuesto? ¿Ni ve los presupuestos ni los espera? La cosa está bastante complicada, la verdad. En este momento tendríamos que haber cerrado ya las negociaciones de la senda de estabilidad, que es el paso previo para el presupuesto general del Estado. Y parece que la cosa está bastante estancada, ¿no? Porque hay partidos, como es el caso de Junts, que está bastante enfadado porque sus cosas es la vuelta de Puigdemont, no avanzan. Y después, por otro lado, tenemos a Podemos, que ha amenazado con no apoyar ninguna cuentas que recojan ese crecimiento en defensa que ya se ha producido y del que el Gobierno de España no se puede bajar en un momento en el que lo que están pidiendo es que incremente además su aportación. Por otro lado, tenemos la guerra entre PNV-Bildu, entre Esquerra y Junts, lleva a complicar todo, porque si alguno consigue una cosa, el otro quiere el doble. Es difícil, es bastante difícil. Pero bueno, lo intentaremos. La cosa es que empecemos a negociar en algún momento, es que se avance, que se tomen cartas en el asunto y que estemos en una mesa donde podamos ver negro sobre blanco que los compromisos se cumplen y que están ahí. El Congreso tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar las cuentas. Tú no puedes fiscalizar unas cuentas que no conoces. Unas cuentas que vienen del año 23, que no responden a las demandas y a las necesidades que tiene hoy el Estado, que tienen las comunidades autónomas, que tienen los ayuntamientos. Y ese presupuesto, más pronto que tarde, debería entrar, más allá de que finalmente prosperen las cuentas o no. Tenemos derecho a conocer cuál es la voluntad de un gobierno, que al final se traduce en lo que pinta en sus presupuestos. Y los grupos que representamos a la ciudadanía, que fuimos puestos allí por los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos derecho a conocer las cuentas reales del Estado. Mayer Trujillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Cristina Valido. ¿Y cómo nos afecta eso? ¿Cómo afecta a esta comunidad que llevemos 2 años sin presupuesto y probablemente 2026 también? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo. Te podría poner muchos, pero te voy a poner uno que es muy fácil de entender. El problema que tenemos con las compañías aéreas, con el pago de esa deuda con la que amenazan tener que reducir vuelos, etc., es por que estamos con un presupuesto del 23 que la cantidad que recoge no responde a lo que se les debe en este momento, porque han pasado varios años, porque los viajes se han incrementado y porque la cantidad que están reclamando requiere de modificaciones presupuestarias que son lentas, que tardan en producirse, y esto genera un déficit a las compañías preocupante. Pues como esto, otras muchas cosas. Si tú estás con la consignación del año 23, hablando por ejemplo de servicios públicos, cuando todo ha subido, tú no puedes actualizar los precios de los servicios públicos que prestas. Se nota, por ejemplo, en los servicios sociales, en los centros alojativos, donde tienes pues o atención a mujeres víctimas de violencia o atención a mayores, servicios especializados que siguen saliendo a concurso cuando no queda otro remedio porque se acaba su plazo de contratación, con precios ajustados a presupuestos desfasados, que no responden al precio actual. Luego ya de entrada van a ser deficitarios. Y ahora que he comentado lo de las compañías aéreas, ¿usted cree que las compañías aéreas aguantarán? Porque, claro, son muchos millones, ¿no? Pues yo espero que sí, que aguanten, porque en definitiva son nuestra conexión con el mundo. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de que las compañías aéreas reduzcan la conectividad.
Pero sí es cierto también que la conectividad se ha multiplicado de manera importantísima. O sea, de los vuelos que teníamos antes y de las plazas que antes se facturaban con ese 75%, hoy estamos casi triplicando con nuevas compañías, con nuevas rutas y con muchísima más gente viajando. Y además es una cantidad difícil de prever cuando empiezas el año, porque nunca sabes, depende mucho del entorno de la economía y del ánimo de la gente, viajan más o recortan y dejan de viajar. Entonces, en fin, es algo complicado, pero tenemos que, apostar porque el Gobierno de España, con las modificaciones presupuestarias que está haciendo, pueda empezar a librar dinero y a que haya un presupuesto que actualice las cifras y que reconozca cantidades más lógicas para lo que es el movimiento de los canarios en este momento. Cuando dice liberar dinero, ya hemos visto también el compromiso del Gobierno de Estado tras la última reunión de Fernando Clavijo con la ministra Montero. Sí, la reunión ya la ha valorado el propio presidente. Fue una reunión bastante positiva en la que hay un compromiso el próximo mes de liberar la gran mayoría de los dineros que se adeudan a Canarias, que son unos cuantos cientos de millones y que, como siempre decimos, llegan muy tarde y esto genera muchos problemas de funcionamiento, pero también genera problemas de ejecución presupuestaria. Luego iremos a la oposición, al Partido Socialista en Canarias, diciendo que Canarias no ejecuta, que lleva una ejecución, que, en fin, pero es que hay muchísimos, porque llega tarde. Que hay muchísimos programas como planes de empleo, por poner un nombre a muchos de esos planes que necesitan del dinero del Estado que tiene que llegar, que están pendientes de iniciarse, donde tienes administraciones, incluidos ayuntamientos, que tienen sus partidas reservadas para la parte que les toca poner, pero que no se activan hasta que no llega el dinero y se inicia el plan de empleo del año, con lo cual esto genera un perjuicio desde todo punto de vista. Lo que estamos presionando para que esas transferencias salgan ya, se adelanten lo más posible y a ver si en este mes la gran mayoría de las partidas, tal y como la ministra se ha comprometido, están ya en Canarias. ¿Pero el grado de cumplimiento cómo es entre el Gobierno del Estado con Canarias en esa agenda canaria? Bueno, hay cosas que van saliendo y hay cosas que tienen una enorme dificultad al no tener presupuestos generales del Estado. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas que tienen más dificultad, señora Valido? Bueno, pues por ejemplo, ahí tenemos los convenios de obras hidráulicas, todos los que son inversiones a medio largo plazo, lo que requiere de un compromiso plurianual, que no podemos firmar ningún tipo de convenio en este sentido porque no está pintado ningún presupuesto. Jurídicamente ese documento necesario de compromiso no se puede firmar. Sí, es verdad que hemos ido prorrogando acuerdos que teníamos desde el inicio, pero hay algunos de ellos que van muy lentos también, no sé si por falta de voluntad, porque no puedo entender que estemos esperando un decreto en noviembre para el 60% del IRPF o los 100 millones de reconstrucción de La Palma, que son asuntos absolutamente comprometidos que ya se tendrían que haber resuelto. Pero bueno, que se resuelva es lo importante. Este viernes anunciaba Ángel Víctor Torres en esa comisión de reconstrucción que será vía Real Decreto Ley y pensando en las zonas afectadas por alguna catástrofe natural. Entiendo que hay el 60% de descuento del IRPF y los 100 millones, pero claro, son 100 millones de este año y otros 100 del anterior, ¿no? Bueno, en principio van a librar 100 millones, aunque nosotros vamos a insistir en que estamos hablando de 100 millones anuales. Estamos hablando de una prórroga presupuestaria, de un presupuesto en el que se incluyen 100 millones, que se prorroga. Por tanto, cada año se prorrogan 100 millones de reconstrucción de La Palma. Tanto es así que hace unos meses la propia Moncloa, para tranquilidad de palmeros y palmeras, emitió un comunicado en el que hablaba de que los 100 millones de la reconstrucción estaban garantizados, aunque no hubiera presupuesto, porque estaban en el presupuesto del 23 y era una cantidad a prorrogar. En nuestra agenda canaria recogemos los compromisos hasta el año 27. Por tanto, cuesta entender que todavía tengamos que estar defendiendo que corresponden a La Palma esos 100 millones y que la bonificación del 60% del IRPF no se haya aprobado cuando estamos prácticamente en noviembre. Eso sí, cada vez que van a La Palma garantizan que todo está. Luego de repente te los encuentras sentados en cualquier programa de radio o de televisión discutiendo que lo de La Palma sea un compromiso que esté en la agenda canaria.
es realmente asombroso, ¿no? La facilidad con la que se genera incertidumbre y preocupación a la ciudadanía de La Palma para luego llegar allí y garantizar que el 60% está y que los 100 millones van a venir en un decreto exprofeso. Lo que queremos es verlo ya. Porque es que recuerdo este verano en la bajada de La Palma que me venían los medios y me decían, bueno, hoy estamos de enhorabuena porque el ministro, el señor Torres, ha garantizado que el 60% de La Palma de bonificación del IRPF está. Es que eso sobra decir que está garantizado, está en la agenda canaria. Es un compromiso. Lo que tienen que decir es en qué mes van a aprobar el decreto. Bueno, pues desde el verano estoy esperando que digan en qué mes van a aprobar el decreto. Y ha sido necesaria una comisión mixta para que salgan diciendo que va a haber un decreto para estas cosas. Claro, después las partidas pendientes, ¿habrá que sacarlas con el famoso decreto Canarias o cree usted que ese dinero llegará sin necesidad del decreto Canarias? Bueno, yo sé que el presidente está trabajando con Hacienda directamente en la posibilidad de ese decreto para resolver los asuntos que no se puedan resolver vía prórroga de presupuesto, porque no nos engañemos, incluso en el mejor de los casos que hubiera un acuerdo para sacar adelante un presupuesto nuevo, ya no llega al 31 de diciembre, ya no da tiempo. Por tanto, la prórroga ya está asegurada. Porque a 31 de diciembre tiene que haber una prórroga para que no decaigan muchos compromisos del presupuesto en vigor. Si tenemos en enero, febrero, marzo nuevo presupuesto, ya lo veremos. La cosa parece complicada, pero aún así la prórroga ya está servida. Lo que tenemos que determinar con Hacienda es qué cosas que no están en el presupuesto y que son urgentes para nosotros tienen que ser aprobadas por decreto. Y garantizar que cuando se habla de prórroga, insisto, los 100 millones de reconstrucción de La Palma se prorrogan, como se prorroga todo lo demás. Hablemos de condonación también, señora Valido, porque Canarias ha presentado alegaciones precisamente a la condonación de la deuda y recordemos que en el caso de las islas tiene una cifra de 3.259 millones. ¿Hay esperanza para que el gobierno rectifique? Bueno, nosotros no somos los únicos que estamos negándonos. Hay muchísimas comunidades autónomas. Esto tiene que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Difícilmente allí va a prosperar con una mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular. Yo no creo que el Partido Socialista esté en un momento en el que pueda forzar acuerdos en la Cámara sin digamos, un acuerdo más global. Yo no sé, creo que además, si no lo tenemos hoy sobre la mesa, es fruto de la complicación que tiene la condonación de la deuda para el Gobierno de España. Porque fíjate desde cuándo estamos hablando. Pocos pasos se han dado. No es sencillo, hay muchas comunidades que no están de acuerdo. Y bueno, lo que parece muy fácil de entender es que tú lo que no puedes es tener dos hijos, uno estudiando y sin salir a la calle y privándose de un montón de cosas para cumplir con tus normas y premiar al que se las ha saltado todas. Y luego actuar y tratarlos por igual y hacer una quita de la deuda igual para el que cumplió que para el que no cumplió. Esto yo creo que no se puede defender y hay que seguir luchando para que en cualquier caso se replantee y el efecto de la quita de la deuda por ciudadano, por ciudadana, sea el mismo en Canarias que en cualquier otro territorio. Estoy viendo aquí que Pedro Sánchez ha publicado en su cuenta de Twitter que lo siguiente, dice: cambiar la hora 2 veces al año ya no tiene sentido, apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso hoy el Gobierno de España propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía. ¿Nosotros nos quedaríamos, si esto se produce, con una hora menos siempre? Bueno, a nosotros no nos conviene nada. En mi opinión, nos conviene mucho tener una hora diferente. Parece una estupidez, pero nos da mucha visibilidad. Lo del eslogan, ¿no? Lo de una hora menos. Es que tenemos en televisión, en radio, en todos los medios de comunicación, cada media hora, si me apuras, cada vez que se dan las señales horarias, hablando de una hora menos en Canarias. Sí, una publicidad gratuita. Y eso nos da una visibilidad enorme, ¿no? O sea, estamos ahí. Yo creo que, bueno, esto es una cuestión también de estudio científico, ver si realmente ese cambio horario nos beneficia
y en términos de consumo energético, cuál es el horario más adecuado. Y después, por otro lado, en fin, son este tipo de cosas que semanalmente llenan la agenda del presidente para ponernos a todos a hablar de otra cosa como estoy hablando yo ahora, ¿no? Bueno, es la política de un gobierno que en los últimos años nos tiene acostumbrados a todas las semanas a anuncios de distracción, cuando tendríamos que estar sentados hablando de los presupuestos generales del Estado de una vez. Pero es a lo que nos tienen acostumbrados, en fin. Vamos de anuncio en anuncio. Y otro asunto, señora Valido, el fenómeno migratorio. Estamos de nuevo ante un repunte de llegadas en aguas canarias y bueno, en lo que se refiere a Canarias y lo que le compete es la gestión de los menores migrantes. Más menores que vienen a sobredimensionar el sistema porque han llegado más menores en estas últimas embarcaciones y otro día lo comentábamos con la consejera de Bienestar Social, ya entran casi los mismos menores que los que están saliendo. Bueno, y entrarán más, en la medida en la que sigan llegando, al ritmo que el gobierno está derivándolos, entrará muchísimo más de los que son capaces de sacar, a la vista de su habilidad y agilidad de los últimos tiempos. Yo hace poco tuve en el Congreso una intervención con este asunto y decía la ministra que en el mes de octubre habrían salido 500. Eso es de todo punto de vista imposible con las cifras que tienen hoy y a la fecha de octubre que estamos. Luego, no sé cómo ella de manera tan categórica decía que todo iba bien y que a finales de octubre habrían salido 500, cuando en ese momento habían salido 127 y ya estábamos en octubre. O sea, si tú en 6 meses no eres capaz de sacar a más de 127 chicos, ¿cómo vas a sacar en 3 semanas a 500? Yo le expresé no solo mi duda, sino que probablemente le faltaba información, porque es que lo que la respuesta que me dio era de todo punto de vista absurda y increíble. Y lo estamos viendo, estamos en la fecha que estamos, y entre los que llegan y los que salen, desde luego no se está cumpliendo con el mandato, con el auto del Supremo, que es muy claro respecto a la responsabilidad que tiene el Gobierno de España con los menores que piden asilo. O sea, que usted tiene pronóstico de que esto se complica, ¿no? De aquí a final de año vamos a tener un repunte de llegadas. Bueno, yo creo que ahora mismo probablemente no sea lo del año pasado, porque se han establecido más controles y más acuerdos con las policías fronterizas de Mauritania y Senegal y se nota pero esta es la época en la que nos llegan más embarcaciones, es la temporada alta, por así decirlo, en cuanto al trabajo de los servicios de salvamento marítimo y vamos a ver qué pasa en los próximos meses, si realmente esa reducción de llegadas se mantiene y están funcionando los medios que se han puesto, o si nos enfrentamos a un final de año como el del año pasado, ¿no? Que desbordó todas las previsiones. Vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, me temo que el Supremo tendrá que intervenir nuevamente para recordarle al Gobierno de España cuál es su competencia, cuál fue su mandato y si no cumplen, pues tendrán que responder, como responde cualquiera que no cumple a un auto judicial. Aquí nos apuntan algunos oyentes el problema de la vivienda. Ya casi para finalizar, señora Valido, respecto a la vivienda, ya ha dicho Coalición Canaria que apoyará el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España si reconoce las singularidades canarias. Efectivamente, me pasa con todo absolutamente. Es que los planes que nos llevan al Congreso tratan a todos los territorios como si fueran iguales, como si Canarias estuviera al lado de Albacete. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. En Canarias el sobrecoste de la lejanía significa que la construcción es muchísimo más cara. Y esto no lo decimos nosotros. Es que además hay leyes que nos protegen precisamente por eso y se llama régimen económico y fiscal. Y precisamente por eso tenemos una condición de región ultraperiférica y la Unión Europea nos trata de manera diferenciada. Pero el Estado español sigue haciendo planes para todo el mundo igual, sin tener en cuenta que la construcción aquí es mucho más cara. Pero es que encima hacen un plan con un censo del año 91, que no responde a la población que Canarias tiene hoy, ni en cuanto a cantidad, ni en cuanto a segmentación, a cantidad de jóvenes y a población envejecida, que también tiene problemas de vivienda, porque tenemos muchos mayores viviendo en edificios sin ascensor.
Y tenemos muchos barrios antiguos donde vive gente mayor que se ha quedado sola, que no cumplen la mínima accesibilidad y que la gente no puede salir ni subir una bolsa de la compra ni una bombona de gas. Entonces, si me lo haces con una población desajustada, la realidad de mi población canaria, y encima sobreprecios de construcción que nada tienen que ver en Canarias, a mí ese plan no me sirve. Porque si me lo haces, si estableces medidas correctoras para valorar justamente lo que son las circunstancias canarias, reconocer sus sobrecostes, reconocer su realidad poblacional, a mí me corresponde casi el doble de lo que me estás adjudicando de dinero. Porque con ese dinero yo construyo la mitad de lo que se construye en Guadalajara. Y esta es una pelea continua con cada plan del Estado, que no hay manera de que entiendan que tienen la suerte o el privilegio de tener territorios que aunque están alejados, pertenecen al Estado español y que tienen que tratar pues según sus circunstancias y singularidades y con el respeto a sus diferencias, que además las tenemos reconocidas por ley. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, gracias por acompañarnos, buenos días. Gracias a ustedes, encantado y hasta la próxima. Buen día. 7:43 de la mañana, seguimos en directo aquí en la radio pública, también a través de la pantalla de Televisión Canaria. Saludamos a esta hora de la mañana a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Señor Torres, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días también a ustedes. Bueno, vamos a comenzar refiriéndonos a esa comisión mixta para la recuperación de La Palma celebrada el pasado viernes. No sé si he tenido la oportunidad de escuchar también a la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados diciendo que se tenga que convocar una comisión para recordar ya un compromiso adquirido del Gobierno de España con La Palma. Pues que no sé qué le parece, señor Torres. Bueno, lo primero es que yo anuncié la comisión mixta justo cuando se celebraba el aniversario de la erupción del volcán, por tanto mucho antes de llegar a ningún acuerdo. Las comisiones mixtas están regladas, las forman parte del Gobierno de Canarias, de España, los ayuntamientos afectados, el Cabildo. Hemos celebrado una reunión y además he anunciado en ese encuentro que el Gobierno de España se decanta por el decreto ley, salvo que la abogacía lo impida. Entendemos que puede ser urgente y necesario llevar estos asuntos a un decreto ley y la voluntad es hacerlo en el mes de noviembre. Este es un gobierno de España el que pone soluciones en la mesa. No sé cómo se critica incluso que se tenga una comisión mixta, ¿no? Y este Real Decreto Ley, buenos días, ministro, ¿sería específico para la isla de La Palma? Porque he entendido que incluiría otros asuntos de catástrofes naturales. Esa es una de las posibilidades. Cabe que sea exclusivamente con asuntos de Canarias, que esté junto a otro decreto de ayudas para los damnificados de la Dana, tanto en la Comunidad Valenciana como el resto de España. Incluso ya pasó en otras ocasiones anteriores, que algunos asuntos de Canarias estuviesen en un decreto general, ¿no? Esto último es más descartable, porque nos quedan algunos decretos en lo que acaba el año, pero lo que sí hay voluntad absoluta es que lo vamos a llevar al Consejo de Ministros. Y como siempre advierto, luego tiene que ir al Congreso de los Diputados. No basta con llevarlo al Consejo de Ministros solo, tiene que ser aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados. ¿Y faltarían otros 100 millones de euros? Bueno, yo también he sido claro al respecto. Yo les invito a todos los que han criticado las afirmaciones en positivo o en negativo diciendo que los 100 millones están en la Agenda Canaria, que vayan a la Agenda Canaria, la gente sabe leer. Vayan a la Agenda Canaria, lean y verán que no están los 100 millones. Pero también dije que no estando a voluntad entre el Gobierno de España, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, de llegar a acuerdos, y lo avancé, que íbamos a llegar al acuerdo que finalmente se tomó la pasada semana. Cuando se prorroga un presupuesto, se copia todo lo que en ese presupuesto había. Y si había una subvención para una asociación de vecinos o lo que sea, y se acabó el fondo y se hizo la obra, en el prorrogador vuelve a aparecer esa cantidad. Y está nominada. Eso no significa que se vaya a utilizar en algo que ya se ha terminado. Eso es así, ¿no? Y por tanto eso es la voluntad que tiene y la realidad de todos los presupuestos prorrogados. Pero en cualquier caso, los 100 millones van a estar en ese decreto ley. Es lo que culminaría gran parte de lo que falta por la isla de La Palma. Ahí está la gran aportación que hizo el Gobierno de España, más de 1.000 millones de euros. Si hablamos de vivienda, cerca de 460 millones han sido puestos por el Gobierno de España, el consorcio y en los ministerios del Gobierno de España. Y se hizo un trabajo de lealtad clara cuando ocurrió el volcán y los siguientes años. Yo era presidente de Canarias, entre las distintas instituciones canarias y el Gobierno de España, y es a lo que aspiro a seguir
continuando en la actual responsabilidad. Por eso se lo preguntaba, o sea, que esos 100 millones serían de 2024, serían de 2025, ¿de qué año serían entonces esos 100 millones? Esos 100 millones es del año 2025 porque se aprueba en un decreto ley que permite, con la fórmula o el instrumento legislativo pertinente, que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias acuerden la transferencia o la materialización de esos 100 millones de euros. Y se haría en el ejercicio presente. ¿Para qué va a ir esos fondos? Fundamentalmente para lo que queda. Ya todos los que tuvieron una afección de su vivienda habitual, todos, absolutamente todos, pero ya lo dicen también desde el Gobierno de Canarias, todos ya han recibido el 100% del daño de la vivienda. Ahí están los fondos del Ministerio de Interior, 60.000 euros, del Gobierno de Canarias 30.000, del Consorcio de Emergencias para los que tenían seguros, también de los enseres y, repito, todos ya han recibido el 100%. Ahora lo que falta es apoyar al sector primario, a los agricultores sobre todo, y deben ir para ellos esos fondos, ¿no? ¿Y habrá presupuesto, señor Torres? Lo digo por las fechas en las que estamos y sobre todo cuando el PP ya anuncia que llevará al Gobierno al Constitucional por incumplir el plazo precisamente de presentación de presupuestos. Bueno, el PP del señor Feijóo siempre está en el no. Llevamos propuestas para dar más fondos a las comunidades autónomas, votan no. Llevamos el decreto de menores que solventa la situación de Canarias, Ceuta y Melilla, luego aquí lo critican, pero luego van y también los diputados canarios votan no. Presentamos unos presupuestos que lo vamos a hacer, que son sociales, que tienen más fondos también para Canarias, y van a votar no. Van a votar no. Y luego se quejan de que no tenemos presupuestos y con ellos no podemos contar absolutamente para nada, ¿no? Que vayan a donde consideren. Nosotros vamos a presentar el anteproyecto de presupuestos, serán unos presupuestos sociales y los que voten en contra tendrán que explicar su voto. Y antes hablábamos con Cristina Valido de si no salen esos presupuestos, cómo nos afecta a Canarias, ¿no? De ahí la idea esa del decreto Canarias para todas esas partidas que quedan pendientes. ¿Qué dinero está ahora mismo por llegar al archipiélago? Bueno, eso también invito a que vayan a los años 18, 19, siempre cuando se acaba el año. Recuerdo en el año 18, y era Fernando Clavijo presidente de Canarias, también se hizo un frente común porque el gobierno de Sánchez no iba a transferir los fondos. Bueno, se transfirieron todos los fondos de los compromisos que había presupuestarios y ahora va a ser exactamente igual. Estamos en el mes de octubre, quedan varios meses. La Agenda Canaria se ha desarrollado con un altísimo cumplimiento, lo decimos nosotros, lo dice también Coalición Canaria, y por tanto frente a los agoreros del catastrofismo y los que se adelantan siempre a los incumplimientos del Gobierno de España, nos sentamos en reuniones y llegamos a acuerdos. Por tanto, si finalmente hay presupuesto prorrogado, las partidas canarias están a salvo. ¿Y la cifra de la condonación de la deuda se va a quedar tal y como estaba prevista, señor Torres, o se van a contemplar algunas de las alegaciones que presenta Canarias? Primero, porque está arreglado, tienen que presentar alegaciones los gobiernos autónomos. Está abierto, es información pública, lógicamente, y pueden haber aportaciones diversas, y es voluntario. Es voluntario. También puede finalmente el gobierno autónomo pertinente, que dice que no lo quiere, decir que no, cosa que no nos cabe en la cabeza. Como tú haces que los canarios tengamos una deuda menor, porque la asume el gobierno de España, y quienes piden al gobierno de España cada vez más cosas, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar más de Canarias y responder a las cosas de Canarias, están dispuestos a decir que no. Yo lo he preguntado claramente, estoy seguro que no van a decir que no. Eso irá al Consejo de Política Fiscal y Financiera y se va a aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y es una buena medida porque alivia a los gobiernos autónomos. Miren, hasta al Partido Popular se le escapó que aunque los presidentes autonómicos puedan estar de acuerdo, ellos van a estar en contra, decía el señor Miguel Tellado. Bueno, pues eso es una imposición partidaria, lo que no entiendo por qué se ha sumado a ello el gobierno de Canarias, o en este caso Coalición Canaria. Es una buena propuesta, es mejorable, todo se puede mejorar, pero decir no a que te quiten 3.000 millones de euros de deuda, a ver a quién se lo explica en su casa cuando todo el mundo tenemos una hipoteca, tenemos una deuda, que te quitan parte de la misma y tú digas que no, ¿no? ¿Y ese dinero se podrá utilizar para servicios básicos, para sanidad, para educación, o eso está por decidir? Depende de la regla de gasto de cada una de las comunidades, pero indudablemente hay un principal y hay unos intereses que tú dejas de pagar y tú puedes reordenarlo en los servicios básicos esenciales. Eso es así. De hecho, una de las propuestas que está sobre la mesa, se ha hecho públicamente, es que se pueda utilizar los remanentes, el superávit, que es para deuda, de Canarias, por ejemplo, a través del decreto ley, para pagar a los menores, para los 100 millones de La Palma o para otras cuestiones. Es posible, ya se ha hecho también en el pasado. Otra cuestión, el Plan Nacional de Vivienda y la partida que se contempla para el archipiélago, que son unos 220 y pico millones. Pide el gobierno de Canarias que se actualice esa dotación que va a ser el Estado del Plan de Vivienda del archipiélago con la población actual. Bueno, primero, la vivienda es una competencia autonómica. El Gobierno de España, en la conferencia de presidentes, a través de la ministra y también del presidente del Gobierno, hizo una propuesta
que es aportar económicamente desde el Gobierno de España para un plan de vivienda. Canarias lo aceptó. Canarias, Asturias, Navarra, hubo comunidades que sí, las del PP dijeron todas que no, bueno, todas no. Alguna dijo que estaba dispuesta, incluso ya alguna ha dicho como Baleares que se sumaría a esa propuesta del Gobierno de España, ¿no? Y aquí lo importante es recordar dos cosas. Uno, esto es una competencia autonómica. Los canarios deberían preguntarse, después de 2 años y medio del actual Gobierno de Canarias, ¿cuántas viviendas se han entregado? Yo les respondo 0. Del actual Gobierno de Canarias, ninguna. Las obras que se están terminando son del Gobierno anterior. Y luego hay preguntas que también tiene que responder el Gobierno de Canarias. Lo que queremos son viviendas que sean asequibles. No es construir viviendas, es viviendas que la gente pueda acceder a ellas, un alquiler que sea aceptable de acuerdo a lo que son las remuneraciones de los trabajadores. Alquiler joven, que los jóvenes también tengan una posibilidad, las personas mayores igualmente. Y yo no entiendo cómo, habiendo ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria y otros que piden al Gobierno de Canarias que declaren zonas tensionadas, el Gobierno de Canarias no responde. Eso es política efectiva. Salvador Illa estuvo en un foro con Fernando Clavijo y dijo claramente que se habían tensionado espacios en Cataluña y habían funcionado porque bajaban los precios. Lo que hay que tomar es medidas de carácter justa, de igualdad social. No hacer viviendas, sino haciendo viviendas que la gente pueda adquirir esa vivienda y no que se vayan a fondos buitres, no que se vayan a pocas manos, no a que haya mucha vivienda pero que quede, como acaba de decir el informe AROPE, Canarias es hoy más desigual en lo económico que en el año 23. Con 18 millones de turistas ha aumentado la desigualdad en un 31,6% según el informe AROPE, lo que hace que demuestre que en Canarias, con 18 millones de turistas que tuvimos el año pasado, hay ricos que son más ricos, son pocos, pero más ricos, y luego hay muchos que son más pobres, que son muchísimos. Con lo cual, lo que hay que tomar son decisiones de igualdad social que creo que ¿Qué decisiones, señor ¿no? Torres, precisamente cuando hay una demanda social de diversificación de la riqueza? Pues yo acabo de poner una, tensionar los espacios que piden los alcaldes y las alcaldesas para poder contener el precio del alquiler. O los que están escuchando esta radio no tienen tremendas dificultades para conseguir que su hijo, su hija, su hermano, ellos mismos puedan alquilar una vivienda. Es algo dramático, es lo que todos los días comparten en sus casas las personas. Tenemos un país que camina, que genera empleo, que tenemos más personas afiliadas a la seguridad social, que los empleos son mejores, que tenemos un ingreso mínimo vital, que tenemos mejores salarios. Pero tenemos un problema claro y es que la gente no se puede emancipar. No es solo que haya viviendas sociales, que debe haberlas, también que haya viviendas asequibles. Y a mí no me basta diciendo, vamos a construir viviendas. No, vamos a construir viviendas para la gente que necesita vivienda y que quiere una vivienda como derecho constitucional. No construyamos viviendas para que luego se disparen los precios, ¿no? Para quedar en pocas manos y hacer todavía más ricos a los ricos. Eso lo dice el informe AROPE, no lo digo yo. Informe AROPE que también invito a que lo lean los oyentes y televidentes. Señor ministro, hemos visto que en los últimos días, en esta última semana, se ha incrementado el número de llegadas de inmigrantes, pues en torno a 800 y pico inmigrantes en una semana. ¿Tiene usted información de que se va a producir un repunte de aquí a final de año? No, los datos que tenemos, lógicamente, se hace en año completo y en estos momentos seguimos teniendo un porcentaje de menor llegadas que el año pasado, importante en Canarias, en otros lugares de España ha aumentado y estamos en los meses en donde por las calmas del mar, y siempre ha sido así, pues hay una mayor llegada, ¿no? El fenómeno migratorio es intrínseco al ser humano, lo que hay que responder es con justicia y solidaridad. Y eso es el artículo 35 que hemos modificado en las Cortes Generales, que quizás no le damos la importancia que tiene, que es histórico, que por vez primera ha hecho que más de 200 menores de Canarias hayan salido de Canarias. Unos peticionarios de asilo, otros a través del 35.2. Aquí tengo los datos, 500 expedientes. Ceuta, Melilla y Canarias ya están terminados, a falta de los últimos 5 días para poder salir de Ceuta, Melilla y Canarias esos menores. Y es un hito histórico que tiene sus amenazas. ¿Cuáles? Que sea derogado. Yo he dicho públicamente, y todavía no tengo respuesta, que si el Partido Popular gobierna en España y gobierna con Vox, si se deroga el artículo 35, y si eso ocurriera, ¿qué ocurriría? Porque nunca responden que no lo haría el Partido Popular, pues volveríamos a las andadas anteriores, y no solamente con los menores, tendríamos también serias dificultades para que los mayores de edad competencia del Estado puedan salir de Canarias. Si gobierna la ultraderecha en el conjunto del país, estoy absolutamente convencido que hará que los inmigrantes se queden en los territorios a donde llegan. Esa es su idea y esa es la que le está aceptando el PP. Se quejaba el pasado viernes aquí en estos micrófonos la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, de que el ritmo de desplazamiento de esos menores hacia la península es muy lento y le preocupaba que ahora con el repunte de llegada se complique aún más.
¿Esto está bien engrasado para que puedan empezar a salir todos esos menores de los que hablaba hace un momento? Hasta el punto de que el Real Decreto Ley, que nosotros aprobamos y se convalidó, y entre otras razones por una petición expresa de Canarias, tiene 15 días, aunque la Fiscalía ha dicho que es poco tiempo, pero tiene 15 días para que el menor que llegue sea reubicado con un expediente administrativo en 15 días, que culmine ese expediente en una comunidad autónoma. Por lo tanto, está garantizado que los menores que lleguen nuevos van a poder ser reubicados en el conjunto del país. Donde está el problema es que tenemos al Partido Popular, que gobierna la mayoría de las comunidades, poniendo siempre palos en las ruedas, llevándonos al Tribunal Constitucional, diciendo que no quieren a esos menores, como ha hecho la Comunidad de Madrid, el Pozuelo de Alarcón, poniendo pegas, ¿no? Por cierto, el partido que gobierna en Canarias y que se sienta junto a la consejera en el Consejo de Gobierno, ¿no? O sea, somos nosotros, el Gobierno de España, y los partidos que hemos apoyado la salida de los menores, los que hemos apoyado esa medida, y quienes han puesto palos en las ruedas y han votado en contra son los socios de gobierno en Canarias, ¿no? Otro asunto, señor Torres, en las últimas sesiones de control al gobierno, el caso Ábalos Coldo pues ha estado muy presente. Vamos a escuchar lo que ocurría en la última sesión de control al gobierno, donde estaba usted presente. Vamos a escuchar. Hay una cosa que sabemos, y es que en Ferraz se servían chistorras. Ahora solo nos queda por saber si a las chistorras de Ferraz les echaban mojo picón. Si finalmente no hay pisito de Atocha, y sabemos lo que significa eso, al que yo haya ido, ¿va usted a pedir perdón? Bueno, esto fue en la última sesión de control al gobierno, en su intervención, pues en respuesta a una pregunta de Eduardo Carazo del Partido Popular. ¿A usted no le paran de recordar en estas sesiones de control sobre la publicación de un próximo informe de la UCO? ¿Está tranquilo, señor Torres? ¿Algo que le pudiera comprometer? Absolutamente tranquilo, como he dicho desde el primer momento, y esperando que después de 1 año y medio de acoso, amenazas mediáticas y acusaciones gravísimas, ese informe ponga luz. A mí se me ha acusado de todo, de estar en pisos con mujeres vejadas en lo sexual, de pedir comisiones, de pedir mordidas, de estar con ilegalidades con una refinería, de todo, incluso de mi etapa de alcalde, ¿no? Si todo eso al final no va a aparecer, porque no puede aparecer, porque jamás he pedido una comisión, una mordida, ni he estado con una mujer vejada en lo sexual, ni tengo nada que esconder de mi etapa de la alcaldía, ni sé de qué se habla de la refinería, todo eso va a quedar en nada. Es que se puede difamar al rival político, que queden en las redes ahí las manchas de las personas sin que nadie asuma la responsabilidad. Uno se termina cansando, ¿no? Porque esto no es la política. Se lo decía el señor Feijóo en ese corte, que no da tiempo de ponerlo todo, decía, hemos sido los 2 presidentes autonómicos. Hemos llegado a Madrid para esto, para que al final intenten tumbar a las familias. O sea, ya no se ataca al rival político por confrontar ideas, sino vamos a destruirlo en lo personal con mentiras, infamias, difamaciones, y no importa que afecte a la familia, no importa que afecte a sus hijos, no importa que afecte a sus amigos y a sus hermanos. Yo no llegué a la política para eso, no lo he hecho nunca. Lo denuncio públicamente. Ahora me he convertido en la víctima. Bueno, que ese informe termine diciendo. Si ese informe termina diciendo que Torres ha pedido mordidas, comisiones, ha estado con mujeres vejadas, o que ha hecho ilegalidades con una refinería y demás, Torres no merece estar en la cosa pública. Pero si dice lo contrario, los que me han acusado son los que no merecen estar en la cosa pública, y eso es algo que también los medios de comunicación deberían trasladar con contundencia. Pues Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la Radio Pública. Buenos días. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo. Bueno, saludamos ya a nuestras compañeras de Buenos Días Canarias, porque llegamos casi a las 8 de la mañana, preparadas ya para comenzar en la pantalla de Televisión Canaria. Pilar Rumeu, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues se quedan con compañía de la Televisión Canaria con el Buenos Días Canarias, y nosotros que llegamos a las 8 de la mañana con nuestro boletín informativo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, analiza hoy con los líderes de la COE, la Confederación Canaria de Empresarios, Comisiones Obreras y UGT, los principales ejes de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2025. De otras cuentas, las generales del Estado. Ha hablado en De la Noche al Día Cristina Avalido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Ha destacado que las negociaciones están paradas fundamentalmente por Junts y por Podemos, también por las luchas entre partidos nacionalistas. La falta de presupuestos por tercer año consecutivo tiene consecuencias, como por ejemplo en lo que se entrega a las compañías aéreas, porque la partida que se les abona por la bonificación ha quedado desfasada. Pues como esto, otras muchas cosas. Si tú estás con la consignación del año 23, hablando por ejemplo de servicios públicos, cuando todo ha subido, tú no puedes actualizar los precios de los servicios públicos que prestas. Se nota
por ejemplo, en los servicios sociales, en los centros alojativos.